Hola, hola, buenos días. Qué bueno verlos conectados. Va- vamos a, vamos a dar inicio a nuestro devocional de esta semana y vamos a estar leyendo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 12. Y, y, y voy a comenzar leyendo el verso 11 y 12, ¿ok? Dice. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo le está hablando a los tesalonicenses y Pablo en este verso inicia, les está diciendo que él está orando por ellos para que les ayude a vivir una vida digna de acuerdo al propósito al cual ellos fueron llamados. Les dice que Pablo está orando constantemente por ellos para que reciban el poder de Dios que ellos necesitan para cumplir ese propósito. Ahora, yo inicié con el verso 11 y 12, pero del 1 al 10, ¿por qué inicié así la lectura? Porque precisamente el verso 11 y 12 nos habla de la gloria de Dios que se manifiesta cuando tú y yo cumplimos su propósito. Pero, sabes, a veces nada más nos gusta como que la parte final de la historia, como que nos gusta, nos gusta ver cómo la gloria de Dios es manifiesta en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Pero el verso 1 y 10 nos habla de un proceso. ¿Y a qué voy con esto? A lo mejor hemos pasado por alguna enfermedad, a lo mejor estamos pasando por alguna enfermedad, a lo mejor una escasez, y tal vez en la enfermedad lo que a ti y a mí nos interesa es ser sanados. Y olvidamos que durante ese proceso de enfermedad, el Señor está formando algo en nosotros. Tal vez estamos pasando por escasez y a lo que a ti y a mí nos interesa en esos momentos de escasez, tal vez es la provisión. Pero hay un proceso que tú y yo estamos olvidando. Y precisamente en sí, en ese proceso está la riqueza. Está lo que el Señor en ti y en mí quiere formar. Entonces yo inicio con el verso 11 y 12, porque vemos cómo Pablo ora por los tesalonicenses. Le ora, clama a Dios y le dice a Dios, enséñales a vivir esa digna para que ellos vean cómo tu gloria es manifestada. Pero en los versos anteriores, Pablo habla Pablo describe padecimientos, describe tribulación, describe persecución, describe aflicción. Y es precisamente esa parte del proceso en la que tú y yo nos queremos a veces brincar. Y sabes, Dios está más interesado en el proceso que en el resultado. Dios está más interesado en formar su carácter en nosotros durante el proceso que en el beneficio que podamos obtener. Y es que Pablo les escribe esta carta porque
Esta iglesia en este contexto estaba preocupada por el regreso del Señor, por la segunda venida. Estaba preocupada, la iglesia estaba preocupada porque aquellos seres queridos que ya habían, que ya habían partido, estaba preocupada de que si iban a ver o no el regreso del Señor. Y Pablo, Pablo les deja claro algo. Es muy importante el regreso, pero mientras eso sucede, ustedes serán probados. Porque esa gloria que se ha de manifestar cuando ha de venir el Señor, en ese día de su regreso, el proceso en ustedes será completado. Y Pablo del 1 al 10 describe esta serie de situaciones por las que los tesalonicenses estaban siendo sometidos. Describe el proceso por el cual estaban siendo sometidos. Te decía, nos habla de tribulación, padecimientos, persecución. Y voy a leer el verso 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo elogia la fe que están teniendo los tesalonicenses. Pablo comienza a mostrar, a manifestar palabras claves durante el proceso de prueba y comienza con la fe. Pablo les dice a esta iglesia: estoy tan agradecido con Dios porque su fe está creciendo. Y es que si tú y yo no tenemos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe durante la prueba, no vamos a salir victoriosos. Necesitamos fe durante la prueba. Le sigue diciendo el versículo 4: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo le sigue escribiendo a esta iglesia: qué bueno que han mantenido su fe, qué bueno que han mantenido su paciencia en estas persecuciones, en estas tribulaciones. Y en el 5 les dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y es que para ser parte del reino, Jesús pagó el precio de nuestra salvación, pero para permanecer en ese reino, se tiene que pasar por un proceso. Tú y yo estamos pasando por un proceso. Y para que tú y yo seamos dignos de pertenecer al reino, aquí dice la palabra, van a tener que soportar persecución. Van a tener que soportar tribulación. Van a tener que padecer por algún momento. Y es que esta parte es la que no nos, como que la que no nos encanta. Nos encanta ver la manifestación del poder de Dios. Nos encanta ver cómo Dios sana, cómo Dios rescata, cómo Dios restaura, cómo Dios liberta. Pero no nos encanta saber parte del proceso. No nos encanta ser parte del proceso. Y eso es a lo que Pablo estaba elogiando de esta iglesia. Les estaba diciendo: qué bueno que se están comportando así durante la prueba.
Porque tú y yo durante la prueba necesitamos un carácter. Necesitamos el mismo carácter de Jesús, que le hizo entregar su propia vida para que tú y yo fuésemos salvos. Las pruebas son necesarias. El Señor fíjate, el Señor a través de la prueba necesita quitar todo lo que somos para que ahora únicamente Él sea nuestro todo. El Señor a través de la prueba necesita quitar todo lo que somos para que ahora únicamente Él sea nuestro todo. Y Pablo al final del verso, cuando inicia el verso 12, nos está hablando del propósito. Les está diciendo, ustedes fueron llamados, ustedes para el cumplimiento de ese llamado van a pasar por diversas pruebas, van a padecer, pero hay un propósito para que el Señor Jesús sea glorificado y ustedes, para que el Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. Lo que les estaba diciendo Pablo, todo lo que están pasando es para que siempre permanezcan en Él. Ese es el propósito. No es para otra cosa, no es para avergonzarnos, no es para dejarnos en ridículo. Es para que ustedes siempre permanezcan en Él. Y es que aquí tenemos que hablar de algo, que tú y yo no fuimos creados para un momento, fuimos creados para lo eterno. Y es que cuando tú y yo estamos interesados en el resultado, es como si estuviéramos interesados en el momento. Y es precisamente el proceso que nos va a mantener que nos va a estar, que nos va a llevar a estar enfocados en lo eterno. Necesitamos abrazar el proceso. Necesitamos abrazar lo que Dios nos quiere enseñar. Cuando somos parte del propósito de Dios y estamos interesados en cumplirlo, porque tú y yo podemos entender el propósito, podemos saber que hay un propósito, pero tal vez no estemos interesados en cumplirlo. Y cuando tú y yo estamos interesados en cumplir el propósito, necesitamos entender que habrá un proceso. Y, 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 y cuando cumplimos ese propósito, cuando entendemos el proceso, también vamos a poder ser parte de su gloria. Hay algo, y te quiero poner un ejemplo. Te decía que fuimos creados para lo eterno. Y está, y en tu corazón tiene que estar el deseo, y si no lo está, yo creo en el nombre de Jesús que Dios está sembrando en tu corazón. Tiene que estar ese deseo de que un día volverá, de que Él regresará, de que así como ascendió, descenderá. Y te voy a poner este ejemplo. Y imagina ese día, cuando Él descienda, cuando tus ojos vean sus ojos. Y imagínate ese día que tú le digas, Señor, eres mi sanador. Y tú vas a poder confesar eso, o lo estás confesando, porque en ti ya se produjo una revelación. No hay confesión sin antes saber una revelación. Imagina ese día, tú le vas a decir, Señor, eres mi sanador.
porque la prueba te llevó a que Jesús se revelara en ti como Jesús sanador, como un Dios que sana, porque fuiste valiente en la prueba de la enfermedad y en ti se produjo una revelación que te llevó a confesión. Entonces Pablo les estaba diciendo, estén expectantes de su regreso, pero estén firmes en la prueba, porque en el día de su regreso, durante este tiempo de prueba, durante este momento, Dios se les está revelando a ustedes para que cuando sea su regreso, sean parte de la gloria, sean parte de lo que Dios es. Sus labios puedan confesar lo que Dios es. Es lo que les estaba diciendo Pablo. Todo, te decía, la prueba en nosotros tiene que producir una revelación. No es lo mismo que tú le puedas decir, ¿verdad? A un hermano, hey, tengo un Dios que sana. Cuando a lo mejor tú no has pasado por una enfermedad y no se te ha revelado eso, ¿qué es Dios que sana? ¿Qué es eso que tus labios están diciendo? A lo mejor solamente se lo puedes decir porque lo has leído. Pero Dios no es un Dios de información, es un Dios de revelación. Y cuando tú y yo aceptamos la prueba, en nosotros se está revelando la gloria de Dios. Y hay una parte en el libro de Job, si tú lees Job 1:11, si tú recuerdas parte de la vida de Job, Dios le permite a Satanás que Job sea probado. Y Job 1:11 me llama la atención cómo Satanás es claro con Dios. Le dice a Dios, quítale todo lo que tienes y verás si no va a haber blasfemia contra ti. Y es que ante una prueba, el enemigo únicamente está interesado que durante la prueba, tú y yo, que durante la prueba tú y yo solamente desde nuestra boca salga algo contra Dios. Y está la otra situación. Dios durante la prueba solamente está comprobando nuestra fidelidad, está formando su carácter. El enemigo en la prueba quiere dejarnos como pecadores, pero Dios en la prueba quiere dejarnos como parte de su gloria. Job, Job pudo comprobar lo que dice Juan 10:10 y con esto quiero terminar. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Job pudo comprobar este verso, pudo comprobar cómo Jesús vino a darle una vida en abundancia, pero a veces solo nos quedamos con la parte cuando a Job le fue restituido todo. Pero tendríamos que abrazar el proceso de prueba al cual fue sometido Job. Él tuvo que perder todo para que ahora todo lo que él era saliera de sí mismo y solamente en él estuviera el carácter de Jesús. Job tuvo que ser sometido a presión. La prueba nos va a someter a una presión. Pero cuando te decía al inicio que Pablo muestra aquí algunas claves que necesitamos
durante la prueba y les hablaba de la fe. Cuando, cuando Job fue sometido a esta presión, y a lo mejor tú en estos momentos estás siendo sometido a una presión. El Señor hoy nos quiere animar y el Espíritu Santo nos quiere recordar algo. Tu mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. La prueba, lo que nos produce la presión de la prueba, provoca que la gloria de Dios sea revelada. Y cuando la gloria de Dios es revelada en nosotros, nos hace construir una vida de oración. ¿Por qué? Porque en el proceso lo único que nos va a mantener es nuestra relación con Dios. No hay otra. Solo en el proceso nos va a mantener que es, nuestra intimidad con Dios. Tal vez a lo mejor estás pasando por enfermedad y en obediencia estás en algún tratamiento médico. Tal vez no sé en qué proceso estés pasando, en qué prueba, y en obediencia estás haciendo indicaciones. Pero lo único que te va a mantener, lo único que nos va a mantener es nuestra relación con Dios. Y voy a volver a repetir esto. La gloria revelada nos hace construir una vida de oración. Vamos a terminar orando, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque todo aquello que tú nos has llamado a hacer, todo proceso en el cual tú permites que seamos introducidos, sabemos que estamos de tu mano, Señor. Sabemos que hay un propósito. Solo te pedimos, papá, que tú nos hagas entender, que tú nos hagas abrazar eso que tú nos quieres enseñar en el proceso, Señor. Reconocemos que tú quieres formar tu carácter en nosotros y que necesitamos ser sometidos a presión, papá. Pero te suplicamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude, quien nos haga salir victoriosos para lo cual tú nos has llamado, Señor. Hoy reconocemos que te necesitamos, que tú eres suficiente en toda situación, que tú eres suficiente, Señor, y que no nos haga, que no nos haga solamente esperar un resultado, sino queremos ser partícipes, Señor, de todo ese proceso en el cual nos estás sometiendo, papá. Hoy te damos gracias por esta semana. Hoy te damos gracias por esta mañana, Señor. Sé tú solamente tu voluntad en nuestra familia, en nuestros hijos, en todo ese ámbito, Señor, que nos haces estar. Creemos que solamente es tu voluntad. Y aún nosotros mismos, Señor, si somos estorbo para el propósito, tú alineas toda intención de nosotros a tu propósito, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.